Richard Harry Said, un contable común y corriente de Nueva York, un hombre de mediana, atrapado en la rutina de su oficina en Manhattan. Tras un divorcio complicado y con deudas acumuladas, sentía que su vida no avanzaba y buscaba desesperadamente una salida. Un día, mientras navegaba por internet en busca de oportunidades, se topó con un anuncio publicado por una comunidad de zoólogos. El anuncio ofrecía una recompensa $50,000 a cualquier persona que lograra capturar un aregón de viva para fines de investigación científica. Para Richard, la cifra era más que atractiva. Representaba una oportunidad de cambiar su vida y liberarse de las dificultades financieras. Aunque nunca había tenido experiencia en la selva ni con animales salvajes, la idea de enfrentarse a un reto extremo, obtener una recompensa tan grande, lo emocionó. Comenzó a investigar todo lo posible sobre las anacondas. Veía documentales, leía artículos científicos, consultaba foros especializados y estudiaba mapas del Amazonas. Incluso se inscribió en curso en línea de supervivencia en la selva, con la esperanza de prepararse lo mejor posible para la expedición. Cada detalle parecía crucial, desde la elección del equipo hasta la ruta por los ríos amazónicos donde se reportaban avistamientos de estas serpientes gigantes. La promesa del dinero, combinada con el deseo de aventura, hizo que Richard ignorara sus miedos y la falta de experiencia real. La idea de capturar un anaconda no era un desafío físico y mental, sino también una manera de demostrarse a sí mismo que podía superar sus límites. A pesar de las advertencias sobre los peligros de la selva y los riesgos mortales, enfrentarse a depredadores gigantes, su determinación creció. La recompensa económica, que para muchos sería simplemente un incentivo, para Richard era una razón para arriesgarlo todo: su seguridad, su comodidad y su vida misma. Motivado por la posibilidad de un cambio radical y la promesa de aventura, Richard finalmente decidió tomar la decisión transformaría su vida, viajar al Amazonas para intentar capturar un anaconda viva. Su preparación, aunque intensa, no podía compararse con los desafíos reales que le esperaba en la selva. El segundo día de su expedición, Richard Harris ya había comenzado a sentir que la selva amazónica no era un lugar amable para los inexpertos. Mientras remaba por un estrecho afluente del río Kudos, el viejo remo de madera, debilitado por el tiempo y los insectos tropicales, se partió bajo la fuerza de la corriente. Un fragmento afilado se incrustó profundamente en su mano, provocándole una herida abierta y dolorosa. El dolor era intenso, pero el contable, acostumbrado a soportar la rutina diaria, trató de mantener la calma. Instintivamente sumergió la mano en el agua para aliviar el ardor y detener el sangrado. Fue un error fatal. En cuestión de segundos, una manada de piranhas, atraídas por la sangre, atacó con ferocidad. Primero sintió los pinchazos, que rápidamente se convirtieron en un dolor agudo y punzante. Cuando retiró la mano del agua, su dedo pulgar ya había desaparecido. La sangre brotaba sin control y el pánico comenzó a apoderarse de él. En un intento desesperado por salvarse, se movió bruscamente y volcó la frágil canoa, cayendo al agua. Afortunadamente, Richard logró nadar hasta la orilla, evitando que las pirañas continuaran atacándolo en aguas poco profundas. Exhausto y con la mano mutilada, arrastrándose por el lodo y la vegetación, comprendió que había perdido todo su equipo: el cuchillo, la mochila, la botiquín de primeros auxilios, incluso la comida
y la ropa seca. Solo le queda su ropa empapada y un instinto primitivo de supervivencia. Con gran dificultad, rompió su camisa para improvisar una venda y detener la hemorragia. Cada movimiento dolía, pero sabía que debía seguir adelante si quería sobrevivir que el entorno hostil. Este incidente fue el inicio de una serie de pruebas extremas que demostrarían que, por más preparado que uno crea estar, la selva amazónica puede ser implacable y letal para los inexpertos. La herida fila, pérdida del dedo sería el principio de los desafíos que Richard tendría que enfrentar en los días siguientes. Mientras Richard Harris luchaba por mantenerse consciente y detener el sangrado de su mano mutilada, la selva seguía su curso implacable. Sin darse cuenta, el peligro más mortal aún lo acechaba desde arriba, de las ramas de un árbol enorme. Lentamente y sin hacer ruido, descendió Anaconda Verdeo, aproximadamente 7 metros de longitud y más de 150 kilogramos de peso. La serpiente, atraída por el olor de la sangre fresca y el calor de su cuerpo, encontró en el hombre herido una presa aparentemente fácil y vulnerable. Antes de que Richard pudiera reaccionar, la enorme serpiente se abalanzó sobre él. Su cuerpo musculoso se enrolló alrededor de sus piernas, tirándolo al suelo, y luego subió envolviendo su torso. Cada segundo se volvía más desesperante. La respiración se hacía imposible, y el pecho de Richard, comprimido con fuerza extraordinaria, intentó recordar los consejos que había visto en los documentales hasta el modo. Sin embargo, la realidad era mucho más aterradora. La presión de la Anaconda aumentaba con cada intento de respirar, y el dolor en sus costillas y pulmones era insoportable. Richard trató de liberarse, arañando la tierra y aferrándose a raíces cercanas. Pero la fuerza de la serpiente abrumadora. Sus músculos cedían rápidamente y la visión empezaba a nublarse. El mundo a su alrededor se volvió oscuro, y por un momento pensó que todo había terminado. La Anaconda, como cualquier depredador experto, sabía que su presa debía estar completamente inmóvil antes de continuar. Cada intento de respirar provocaba un dolor agudo y la sensación de que su cuerpo estaba siendo aplastado desde dentro. Finalmente, Richard perdió el conocimiento, atrapado en el abrazo mortal de Anaconda. Su destino decía sellado. Su vida pendía de un hilo en las profundidades de la selva amazónica. La lucha había comenzado de manera inesperada, y la muerte decía inevitable. Cuando Richard Harris yacía inconsciente, atrapado en los poderosos anillos de la Anaconda, el destino intervino de manera intensa. Un jaguar, imponente felino de la selva amazónica, apareció en la escena. Este depredador, que puede llegar a pesar hasta 120 kilogramos y posee una mordida más fuerte entre los felinos, se relaciona su tamaño, atacó a la enorme serpiente en el instante más crítico. La Anaconda, completamente concentrada en su presa humana, no estaba preparada para la embestida del jaguar. El felino no estaba motivado por el hambre. Su ataque parecía más bien territorial. Protegía su área de caza y eliminaba cualquier amenaza potencial. El jaguar se lanzó sobre la serpiente con precisión y fuerza letal, clavando sus poderosas mandíbulas en el cuello del reptil. La Anaconda, sorprendentemente vulnerada en su momento de máxima ventaja, soltó inmediatamente a Richard. La presión que comprimía su pecho disminuyó abruptamente, y por primera vez en lo que parecían horas, pudo respirar libremente. Richard recobró lentamente la conciencia, empapado en sudor y sangre.
con el corazón latiendo aceleradamente y cada respiración un recordatorio del peligro que había enfrentado. Observó horrorizado cómo el jaguar terminaba con la vida de la anaconda, asegurándose de que el reptil no pudiera volver a amenazarlos. El hombre herido, aunque todavía extremadamente vulnerable, comprendió que había sobrevivido gracias a la intervención de un depredador aún más formidable que la serpiente que casi lo devore. Este encuentro fortuito subraya la imprevisibilidad de la naturaleza. Mientras la anaconda representaba un peligro mortal, el jaguar apareció en el momento exacto, salvando la vida de Richard por pura coincidencia. La experiencia le enseñó que, en la selva amazónica, la supervivencia depende tanto del instinto como de la fortuna. Sin la aparición del jaguar, la historia habría terminado trágicamente, y Richard nunca habría conocido la compleja dinámica de los depredadores de la selva, ni la delgada línea que separa la vida de la muerte. Este entorno hostil. Después de ser liberado por el jaguar, Richard Harris se encontraba completamente exhausto y herido. Su cuerpo estaba cubierto de sangre, con costillas fracturadas, quemaduras químicas y la mano mutilada. Cada movimiento dolía, y la selva a su alrededor seguía siendo un entorno hostil lleno de peligros invisibles. Sin embargo, la vida le había dado una segunda oportunidad, y su instinto de supervivencia se activó de manera inmediata. Durante los siguientes 5 días, Richard se aventuró a través de la densa selva amazónica, completamente solo y sin recursos. Su alimentación consistió en frutos silvestres y agua de pequeños arroyos, mientras su cuerpo luchaba por recuperarse del trauma físico y la infección comenzaba a extenderse. Cada respiración dolorosa debido a las costillas fracturadas y las quemaduras en su torso, rostro le recordaban constantemente el encuentro mortal con la anaconda. A pesar del sufrimiento, su determinación por sobrevivirlo impulsaba a continuar. Finalmente, en el 6.º día, Richard logró encontrar un río más grande. Exhausto, debilitado y desorientado, logró llamar la atención de unos pescadores locales. Ellos, al ver su estado crítico, lo llevaron a una aldea cercana, desde donde fue evacuado a un hospital. Los médicos sorprendidos por la gravedad de sus heridas, quemaduras químicas, fracturas, pérdida de un dedo, deshidratación y infección dalizada. Aún así, milagrosamente, Richard había sobrevivido. Después de 2 meses de recuperación en Nueva York, Richard reflexionó sobre su experiencia. Descubrió que la recompensa por captura de anaconda había expirado hacía 3 años y que su arriesgada aventura no le reportaría ganancias económicas. Sin embargo, había sobrevivido a una serie de pruebas extremas que pocos podrían imaginar. Las cicatrices físicas y los recuerdos de la selva serían permanentes, recordándole siempre que la naturaleza perdona la imprudencia. La experiencia transformó su perspectiva de la vida y supervivencia, enseñándole que la preparación, el respeto por la naturaleza son esenciales y que la fortuna puede ser tan crucial como la habilidad para sobrevivir.